Le damos gracias al Señor Jesucristo en la oportunidad que nos da de estar en la comunión de los santos por la comunión en el Espíritu Santo a través de estas redes sociales del YouTube y del Facebook. Y este domingo 19 de junio de 2022 les saludamos y ahora nuestros saludos están siendo para afirmar la doctrina sana en su corazón. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23 dice: ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Sea bendición para ti este saludo. Amén. El tema de hoy tiene por título: Jesús sufre traición, rechazo y soledad. Y está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos del 47 al 56, que vamos a ir leyendo de una vez para que usted pueda entender. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Las enseñanzas dadas por Jesucristo nuestro Señor fueron manifestadas a través de la palabra comunicada como palabra de Dios, de sus obras maravillosas, prodigiosas y llenas de señales, pero también por su ejemplo y actitud ante la adversidad manifiesta de este mundo. La actitud de Jesús ante las cosas de la mala manera de vivir en esta tierra por el hombre y de la conducta inapropiada y pecadora de su propio pueblo es admirable y muy diferente a las reacciones que tendríamos cada uno de nosotros. La actitud de Jesús nos enseña, nos corrige, nos redarguya y nos invita al cambio. Vamos pues a tener alguna lectura para que usted acabe de comprender, y vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12, versículo muy conocido esta palabra. Y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Recuerde que hemos estado enseñando que esto es un contexto del capítulo 3, del versículo 7 en adelante, y del capítulo 4 hasta el versículo 12, en donde se nos habla de poder alcanzar el reposo, en donde nos habla de poder alcanzar el descanso y el refrigerio. Bien, pero a hoy queremos darle otra aplicación. La palabra comunicada, es decir, es rema. Aquí es donde dice palabra, es rema, ¿sí? Y esto significa eso, palabra comunicada. Pero vamos a ver qué nos dice aquí. Uno, lo primero es que es de Dios, ¿sí? Segundo, es palabra viva. 2, es palabra eficaz. 3, es palabra cortante. Y bueno, ya dije mal, es 4.
Entonces repetimos: 1, es de Dios; 2, es viva; 3, eficaz; 4, cortante; 5, penetrante en el hombre interior; 6, afecta lo más profundo del cuerpo; 7, discierne, ¿sí? Es decir, es para separar o separa, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Son 7 cosas que hace la palabra comunicada. Y es que estamos hablando que a través de la palabra comunicada como palabra de Dios podemos nosotros ver estas obras maravillosas del Señor. Vamos a seguir para que de esta manera nosotros podamos glorificar al Señor. Pero vamos ahora a Mateo 15, 18 al 20. Me acompaña para que estemos confirmando todas estas propósitos, intercesiones y declaraciones que el Señor Jesucristo hizo. Mateo 15 dice versículos 18 al 20, y dice la Escritura así: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, cuéntelos, son 7 cosas también: los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, 4, los hurtos, 5, los falsos testimonios, 6, y las blasfemias, 7. ¿Sí? Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, aquí nosotros estamos viendo, bendito sea el nombre del Señor, que la palabra comunicada desciende los pensamientos y las intenciones del corazón, y de estas da una síntesis el Señor Jesucristo en estos versículos de Mateo 15, 18 al 20. Ahora cambiamos y nos vamos hasta Juan 8, 51. Me acompaña, por favor, y mire lo que la Escritura nos está hoy hablando. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Gran aseveración al guardar la palabra de Cristo, que no veremos muerte. Sí, esto es entre las cosas que nos hablan de las obras maravillosas del Señor, que nos ha prometido no ver muerte, sino que recibiremos la salvación de nuestra alma y la vida eterna. Vamos a seguir adelante. Es Juan 8:51, después Juan 10, 37 y 38. Y dice la Escritura así: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es que estamos hablando que sus obras son maravillosas, prodigiosas y llenas de señales. Y aquí está confirmando: las obras del Padre hechas por Jesucristo nos llevan a creer en Él, a causa de esas obras gloriosas, grandes y magníficas y majestuosas que el Señor hace. Ahora vamos a regresar a Lucas capítulo 4, versículos 31 al 37, que hemos estado leyendo, y daremos otra aplicación. Descendió pues a Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Ahí está la palabra con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio. En la congregación, eso es lo que significa sinagoga, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Es una primera pregunta. Va una segunda: ¿has venido para destruirnos? Jesús le contestó: yo te conozco quién eres. El demonio afirmó: yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, ahí es cuando Jesús habló, diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados. Aquí están las obras maravillosas del Señor y señales grandes del Señor. Y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. ¿Sí? Palabra con autoridad, palabra con poder es la de Cristo, palabra llena de maravillas y de señales, es lo que el Señor Jesucristo mostró aquí. Ahora nos regresamos un poquito a Mateo 11, 4 y 5 y vamos a ver qué aprendemos para dejar totalmente comprobado
estos enunciados al principio. Recuerde que dijimos, las enseñanzas dadas por Jesús o por Jesucristo nuestro Señor fueron manifestadas a través de la palabra comunicada como palabra de Dios, de sus obras maravillosas, prodigiosas y llenas de señales, pero también su ejemplo y actitud ante la adversidad manifiesta de este mundo. Estamos hablando de estar en este momento en Mateo 11, 4 y 5. Vamos a ver qué aprendemos aquí, qué nos dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bendito sea el nombre de Dios. Ya agregué un versículo, pero está muy bien en ello. Este es el poder ejecutor de Jesucristo. Es de asombro y debemos creerlo, aceptarlo, recibirlo y practicarlo. Yo sé que hemos estado insistiendo continuamente a través de esos versículos en un cambio que nosotros debemos tener como parte de la iglesia de Jesucristo, como parte del cuerpo de Cristo. Y es precisamente que nosotros podamos seguir el ejemplo, sí, del Señor Jesucristo en cuanto a la realización de las obras de Dios maravillosas, prodigiosas, llenas de señales milagrosas, y seguir con esta corazón a una buena actitud ante las cosas que en este mundo suceden. Bien, vamos a seguir adelante, bendito sea el nombre del Señor. Ahora nos regresamos, ¿sí? Y vamos a ir a Juan 11, 11 al 15. Este es un pasaje muy conocido con respecto a la resurrección de Lázaro, pero vamos a aprender ahí algunas cosas que hoy queremos hablar de ese ejemplo y de esa actitud de Jesucristo. Juan 11, 11 al 15, y dice ahí: y dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Y entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. No, fíjese nada más qué pensamiento, qué actitud, qué palabras tan contrarias. Les da la noticia de que Lázaro ha muerto y dice: me alegro, no tanto por la muerte de Lázaro, sino por vosotros, ¿sí? Y por no haber estado ahí, porque hubieran tomado una actitud equivocada, sino para que creáis, para que haya en ellos fe, para que haya en ellos confianza. Mas vamos a él. Ahora nos dirigimos hacia allá. La actitud de Jesús ante la muerte de su amigo Lázaro nos hace ver que es muy diferente cuando él enfrenta alguna adversidad manifiesta de este mundo, como es el caso de la muerte, y que a veces nosotros tenemos una actitud equivocada y una conducta equivocada. ¿Por qué? Porque ya está escrito, lo hemos repetido mucho, y eso es lo que quisiéramos que continuamente aconteciera en medio de nosotros en la congregación. Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Vemos aquí, bendito sea el nombre del Señor, que Jesús Nazareno era un varón aprobado por Dios, y que estamos hablando de esas obras maravillosas, prodigiosas, sí, de esas señales que el Señor Jesucristo. Y quiero decirles que esto está continuamente aconteciendo, porque Jesucristo es el mismo y hoy por los siglos. Más adelante lo veremos. Vamos a Juan 8:55 y mire lo que la Escritura nos está diciendo, y seguimos hablando de esa preciosa manera de vivir, de conducirse de Jesucristo, de sus palabras, de sus acciones y sus actitudes. Ahora vamos a mirar ahí en Juan 8:55, y dice así: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco, y que dice: y guardo su palabra.
las declaraciones de Jesús acerca de conocer al Padre, y ahí también veremos más adelante, y podríamos leer otros versículos, ahorita los voy a leer. Y al patriarca Abraham, dice el 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ya has visto a Abraham. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces aquí estamos viendo en estos versículos del 55 de Juan 8, 55 al 58, las declaraciones de Jesús acerca de conocer al Padre y al patriarca Abraham, de su preexistencia como creador, como el yo soy, como así le dijo Jehová a Moisés en el desierto, antes que Abraham, yo soy antes que Abraham. Trajo una reacción de mal de su pueblo al querer aprenderle, ¿sí? Vamos a ver, dice el 59 de Juan 8:55, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Entonces vemos todo esto, un cambio en cuanto a la manera de conducirse, de vivir, y la actitud equivocada que a veces tenemos nosotros como pueblo de Dios. Vamos a ir más adelantito a Juan 10, 31 y 32. Y dice ahí Juan 10, 31 y 32. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les reprendió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por cuál de ellas me apedreáis. 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Aquí nos estamos viendo con toda claridad, pero vamos a acabar de leer en Juan 10, dice los versículos 40 al 42, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Así es que aquí vemos que hay una decisión como parte del pueblo de Dios, como hijos de los hombres. Aquí hay una decisión que tomarse. En Juan 10, 31 y 32 y 39 vemos que su decisión era apedrearle, pero en Juan 10, 40 y 42 muchos aceptaron la enseñanza, las obras y el ejemplo de Jesús, y muchos creyeron. Quisiéramos que tú estuvieras en este grupo, ¿sí? Quisiéramos que tú puedas decir, yo soy de esos muchos que creyeron y que siguen creyendo en que el Señor hace maravillas, prodigios, milagros y señales continuamente, ¿sí? Bueno, sí, entonces aquí vamos a comprobar esto en Juan 11, 45 y 46, y dice la Escritura, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Confirmando lo que vengo diciendo, hay dos actitudes ante las obras milagrosas hechas por Jesús. Unos creen o unos creyeron y otros murmuran y hablan equivocadamente. Esto nos está hablando de esa decisión que tenemos que tomar. ¿Cuál decisión tomarás tú delante del Señor? ¿Cuál es esa decisión? La actitud, sí, que en esta hora tú tendrás ante las cosas que tú ves que son hechas y las cosas que el Señor hace, las cosas que el Señor enfrenta, las cosas que el Señor sufre, como ahorita veremos más adelante. Vas a tener que tomar una decisión ante todo ello. Bien, vamos a dejar esta introducción y nos vamos a regresar a Mateo, ¿sí? 26, y vamos a leer nuevamente Mateo 26 del 47 al 50. Y mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos y del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y
Enseguida se acercó a Jesús y dijo: «Salve, maestro», y le besó. Y Jesús le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. En aquella oscura noche, en la cual Jesús había velado y elevado 3 oraciones al Padre de luces de lo profundo de su corazón, eso lo acabamos de ver entre los versículos en Mateo 26, del versículo 39 hasta el 46, ¿sí? Entonces son 3 oraciones al Padre de las luces de lo profundo del corazón de Jesucristo, y habiendo aceptado a detalle la voluntad determinada de Dios, ¿sí? Vemos que entonces un comportamiento equivocado en Judas Iscariote, el cual se había prestado, ¿verdad? Y había dado lugar, ¿sí? Y se había gestado en él una conspiración, según vamos a ver, porque aquí nos está hablando que vino, pero vamos a ver cómo se gestó una conspiración, porque estamos hablando de la traición a Jesús, pero antes de la traición hay conspiración. ¿Cuánta gente está a veces hablando a nuestras espaldas? ¿Cuántas situaciones podemos tener con gente con la que tenemos una relación, a veces de pariente y cercano o lejano, a veces de amigo cercano o lejano, a veces de aún hermanos en Cristo cercanos o lejanos? Cuántas conspiraciones eclesiales, ministeriales vemos que han sucedido, y cuántos ejemplos de ello que nosotros vemos que acontecen. Pero antes de la traición hay una conspiración. Vamos a ver y recordar parte de lo que ya hemos estudiado en Mateo 26, 14 al 16. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, ahí está la conspiración, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle, ¿sí? Entonces nosotros vemos que esto, acuérdense que hemos aprendido ahí en Isaías 8:12, no llaméis conspiración a lo que ellos llaman conspiración, ni tengáis temor de ellos, ¿sí? Y dice el 13: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, él sea vuestro temor, él sea vuestro miedo. Bien, entonces en estos versículos estamos viendo la conspiración para entregar y traicionar a Jesús, su maestro, ya que este Judas Iscariote era discípulo y apóstol, era alguien llamado, invitado por Jesucristo. Y este era el cumplimiento de una palabra profética de Dios, en este caso, de la traición, ¿sí? Y de la conspiración, de la traición y el rechazamiento del Mesías. Esto está escrito, y vamos hasta allá, hasta Zacarías 11:12, porque aquí ya leímos en el 54 y en el 56 de Mateo 26, ¿sí? Que entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga, preguntó en dado caso, ¿verdad?, el Señor Jesucristo. Pero dijo: pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Y afirmó en el 56: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Vamos pues a Zacarías para que usted vea cómo, acuérdense que el libro de Zacarías fue escrito como unos 500 años o 520, y vámonos hasta el capítulo Zacarías 11:12, y dice la escritura: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, es el salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¡Wow! ¡Qué salario aún tan mísero! Así son las conspiraciones y así son las traiciones. Jesús, al conocer de antemano su conspiración, la entrega y la traición de Judas Iscariote, ¿sí?, él nos dio ejemplo de una actitud diferente y extraordinaria a la que nosotros tendríamos al conocer al traidor. ¡Wow! ¿Sí? Y hoy vamos a aprender muchas cosas con respecto a la conspiración, a la entrega, a la traición y al que ejerce, que se vuelve conforme a este sustantivo y este nombre, traidor. Vamos a Lucas 6:16 y vamos a ver qué dice esa palabra
Y mire lo que dice ahí. Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Acuérdese que el Evangelio de Lucas fue escrito después como una revelación. Lucas, el médico amado, no fue un discípulo que estuvo presente cuando Cristo caminó por esta tierra. Él recibió la revelación después. Esta revelación le vino a él después. Mire, para que usted acabe de entender lo que dice el capítulo 1, versículos 1, 2, hasta el 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y me ha parecido también a mí, después de haber investigado, él hizo una investigación con diligencia, y le hizo con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo, oh Teófilo. Teófilo significa amigo de Dios, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, ¿sí? La verdad en la instrucción. Entonces, quede bien claro lo que estaba diciendo Lucas, que Jesús, el Espíritu Santo le estaba mostrando que Judas era hermano de Jacobo, pero sí, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor, era otro totalmente al otro Judas, hermano de Jacobo. Lo deja bien claro para que no haya más que plena identificación de que ya estaba escrito que Judas iba a ser el traidor, ¿sí? Después entonces que afirmaríamos, el médico Lucas dejó revelado que Judas sería el traidor. La palabra traidor aquí, prodotes, es en el sentido de dar hacia adelante en manos de otro, del enemigo, entregarse y volverse entonces entregador y traidor. Y viene de otro término, prodidomi, dar antes que la otra parte, ¿sí? Dar, que la otra parte ha dado, dar primero. Así, escúcheme con cuidado. Así es que Judas se dio primero, se entregó primero y entonces se convirtió en el entregador, en el traidor. Jesús entendía claramente esto. Por eso su actitud ante la conspiración, la entrega y la traición fue muy diferente. Gran enseñanza y ejemplo a poner en práctica si nos llegara a suceder que la conspiración, la entrega, la traición, ya que el traidor se entrega a sí mismo primero al enemigo. Judas se entregó a sí mismo primero al enemigo. Esto espiritual y moralmente es ser engañado de sí mismo, es ser engañado del pecado y del diablo. Por eso Jesús dijo, y ahorita aquí estamos hablando de Mateo 26, 24. Mire lo que Jesús dijo, ¿sí? A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Él se entregó antes, ¿sí? Él se dio primero, ¿sí? Y entonces se convirtió en el entregador, en el traidor, ¿sí? Esto que usted está entendiendo, Jesús lo entendió perfectamente. Y vuelvo a repetirle aquí lo que Jesús entendía, porque me parece una revelación importante para usted con respecto a Judas Iscariote como traidor, como entregador. Jesús entendía claramente esto, por eso su actitud ante la conspiración, la entrega y la traición fue muy diferente. Gran enseñanza y ejemplo a poner en práctica si nos llegara a suceder, porque nos puede llegar a suceder, y a mí me ha sucedido, ya que el traidor se entrega a sí mismo primero al enemigo. ¿Quién es el enemigo? Sí, esto espiritualmente
y es engañado de sí mismo, es engañado del pecado, del diablo, y agregaríamos del mundo. Por eso Jesús habló así en Mateo 26-24, parte final. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Vamos ahora a Mateo 27, 3 al 10. Vamos a ver cuál fue esa consecuencia de haberse entregado primero, de haberse dado al enemigo, de haberse entregado al enemigo. Mateo 27, 3 al 10. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. O sea, los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Vamos a explicar esto. Judas se arrepintió y reconoció su pecado delante de los hombres y no delante de Dios. Quédate bien claro. Habiendo profanado, es decir, traspasado lo sagrado, lo santo, sí, porque desobedeció a Dios, desobedeció su palabra y no hizo la voluntad de Dios. Retuvo su pecado e impulsado por el diablo, se ahorcó suicidándose, volviendo a profanar su espíritu y su alma y su cuerpo, que no eran suyos, porque el espíritu y el alma y el cuerpo no son nuestros, sino que los tenemos, y Judas los tenía de parte de Dios. Te quede bien claro esto, y si no lo has entendido, vamos a darle otra aplicación y vámonos hasta allá a 1 Corintios 6, 19 y 20, y dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Esa es la redención. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Y qué nos dice Primera de Tesalonicenses, que es de gran bendición? En el capítulo 5, versículos 22 al 24, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como Dios somos tres en uno, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, sin falta, sin defecto. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Los principales sacerdotes nos regresamos, ¿sí? Es decir, Anás y Caifás en ese tiempo se quisieron librar y limpiar de la sangre inocente, cosa que no lograron, pero vinieron para cumplir una palabra profética revelada por Jeremías, sí, en sus capítulos. Vamos a verlos, aunque estas palabras son palabras medianeras y son palabras proféticas que en este caso se estaban cumpliendo y que tienen que ver con el campo del alfarero, y tienen que ver con el vaso que el alfarero estaba formando, el vaso de barro. Vamos a Jeremías 18, me acompaña usted por favor hasta allá, y vamos a estar mirando la palabra del Señor, y vamos a llegar allá, Jeremías capítulo 18,
Ya estoy llegando, versículo 1 al 4. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y ve a la casa del alfarero, ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Sí, el hombre es como una vasija de barro, y está hablando aquí en una figura, en una similitud. Sí, ahora vamos allá a Jeremías 19, 1 al 4, y dice así: y así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero. Sí, porque nosotros somos barro, y porque dice la escritura allá en 2 de Corintios que tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál? El poder de Dios, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom. Este era también más adelante aquí en este mismo capítulo, no lo voy a leer, le llaman el valle de Tofet y después valle de Matanza. Vea usted el versículo 6, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Vamos a ver qué palabras le ordenó a Jeremías. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Está dirigida especialmente a los moradores de Jerusalén, donde Jesucristo iba a ser sacrificado y crucificado. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, habla de Jerusalén, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Vamos a ver el 4, eso es lo importante. Porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y vea la parte final a la que se refiere: y llenaron este lugar de sangre de inocentes. ¿Qué fue lo que dijo Judas? ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo Judas? Lo vamos a ver otra vez, y vamos allá hasta el 27, me acompaña, y dijo ahí en el 27:4: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Pero ellos eran culpables, no solo las hacen, sino se complacen con los que los hacen. Eso no lo tenía yo de momento, pero el Espíritu me lo da. En Romanos capítulo 1 versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Sí, Judas fue el que conspiró, entregó y traicionó a Jesús. Pero los principales de los sacerdotes y los ancianos, el Sanedrín, tenían también culpa, porque se complacían en que Judas lo había practicado. Oh, qué tremendo está haciendo esto. Y estamos hablando aquí que es el cumplimiento de una palabra profética. Acuérdese que ya habíamos hablado del capítulo 11 de Zacarías, y les recuerdo versículo 12, donde se había dado la palabra profética del valor que le darían al Mesías, al Cristo, al ungido del Señor, a Jesús, a Jesucristo. Bien, estamos aquí viendo esta palabra. Es el cumplimiento de una palabra profética. Volvemos a repetir sobre la casa del alfarero, donde Jeremías compra una vasija de barro en casa del alfarero y va al valle del hijo de Hinnom, valle de Tofet, valle de la matanza, según el versículo 6 del capítulo 19 de Jeremías, y proclama a Judá y a Jerusalén mal en razón de haberse llenado de sangre de inocentes. Ahora
a la sangre de inocente del Mesías, del Cristo, del ungido del Señor, de Jesús, de Jesucristo. Pero vamos a ver que esto ya era el colmo. Ahora nos vamos a Mateo 23. Ya hemos visto el reclamo de Jeremías. Ya hemos visto también en el libro de en el libro profético de Isaías y de Oseas, y en el libro de hoy de Amós, los que han seguido las enseñanzas de la escuela de crecimiento espiritual en Isaías, en Oseas, y ahora están siguiendo en Amós, están viendo que el Señor tuvo que juzgar por el derramamiento de sangre inocente, y empezó hablando, pues juzgar allí en el capítulo 1, sí, y rugir como león. El Señor rugirá como león y va a ir juzgando por 3 o 4 pecados, y en este caso, en el orden, Señor, cómo juzgó el Señor a los sirios por ese derramamiento de sangre inocente, cómo juzgó el Señor a los filisteos, cómo juzgó el Señor a Tiro, cómo juzgó el Señor a Edom, cómo juzgó a los hijos de Amón y a los hijos de Moab, cómo juzgó al propio reino de Judá, a los judíos, y cómo juzgó a Israel, el reino del norte, el reino de Samaria, en forma clara y precisa. Nos está dejando el Señor toda enseñanza, y está hoy aquí siendo una revelación importante para nosotros, porque hoy tenemos que saber que la actitud de Jesucristo fue muy diferente entre alguien que ya se había dado primero y se había entregado al enemigo, al maligno y a la maldad, y ahora era el entregador, el conspirador, el entregador y el traidor. Pero sigamos viendo, porque estamos hablando aquí, ¿verdad?, de la palabra profética de Jeremías, que muchos no la entienden. Hoy tú estás recibiendo revelación de esta parte de Jeremías 18, 1 al 4 y del 19, 1 al 4, pero aún pudieras leer más para acabar de entender. Pero mira que Jerusalén y Judá se estaban llenando de sangre de inocentes. Vamos a Mateo, porque Jesucristo ya se los había advertido y lo había profetizado. Mateo 23, 37 al 39, y dice de esta manera, sí, bendito es antes, Mateo 23, 29 al 36. Luego voy a leer el 37 al 39 como conclusión, pero antes, Mateo 23, 29 al 36, y dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas, sangre de inocentes. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Esto les dolió. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas verdaderos, me refiero aquí, y de ellos a unos mataréis, vea el derramamiento de sangre inocente, y crucificaréis también derramamiento de sangre inocente, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, también derramamiento de sangre inocente por los latigazos, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa. Vea nada más toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, desde Abel allá en el Génesis, y el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, para el cumplimiento de todas las cosas que sucedieron en el antiguo pacto, que llamamos Antiguo Testamento, a quien matasteis entre el templo y el altar, ¿sí? De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Aquí está. Y en Mateo 23, 29 al 36 que hemos leído, Jesús profetizó sobre los que pertenecían al Sanedrín allí en Jerusalén, 70 principales más uno, conforme le había sido revelado a Moisés, y que sobre ellos se volvería toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra,
desde Abel. Vean nada más, qué bárbaro, qué Dios tenemos. Y en Mateo, ahora concluimos 23, 37 al 39, dice: Jerusalén, Jerusalén, mire lo que dice, que matas a los profetas, derramamiento de sangre inocente, y apedreas a los que te son enviados, los descalabran. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, y como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí que vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, qué triste que ya no iba a estar la plena presencia del Señor Jesucristo, y la casa es desierta hasta que Él regresara y el pueblo de Israel y los judíos se conviertan y digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús profetizó acerca de la actitud de Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados, y cómo Dios quiso juntar a sus hijos debajo de sus alas y no quisieron. Siempre Dios, antes de la ira está la misericordia. En la ira y en el furor está la misericordia, y después de la ira y el furor está la misericordia y la gracia. Pero no quisieron. Esperamos que tú entiendas esto y que dejes en tu vida a un lado la conspiración, el entregarte al enemigo, el ser un entregador, ser un traidor, y ejercitar este nombre, este sustantivo, la traición. Vamos ahora a Mateo 27, 25, y vamos a mirar, sí, en esta hora cómo terminó, qué tristemente todo esto, y cómo está continuando. Y dice Mateo 27, 25, respondiéndole a Pilato, que dijo que él no, para él Jesucristo era inocente, y que él también era inocente, y que era libre de la sangre de ese justo. Vea usted el 24 al final, dijo de esta manera: Pilatos, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pero veamos qué respondió el pueblo, qué respondió Judá, qué respondió los habitantes de Jerusalén, qué respondieron los que se decían sí, hijos de Dios. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Órale! Quedó confirmada la decisión de Jerusalén y del pueblo judío, los cuales han recibido toda clase de maldiciones, calamidades y tribulaciones por no haber aceptado a Jesús como el Salvador de sus almas, y al Mesías, al Cristo, al Hijo de Dios, como el ungido del Señor, el Santo de Israel. Mire que en el año 70 vino una terrible persecución y destrucción del templo de Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra. Ya lo habían sufrido con Nabucodonosor, ya habían sufrido la invasión y la caída de ciudades fortificadas en el tiempo de los asirios, ya habían sufrido otra clase de persecuciones, especialmente con los filisteos. Y después, pues qué diremos, todo lo que se sufrió después del año 70 después de Cristo, todas las persecuciones, la pérdida de Jerusalén, todo lo que hicieron, todas esas maldades que hicieron los cruzados y los templarios, y lo que hicieron todos esos musulmanes y que siguen haciendo, toda la persecución de los judíos en la Edad Media, toda la persecución de los judíos en diversas guerras, pero especialmente en la Segunda Guerra Mundial, en el odio en que se levantó el enemigo a través de Hitler y de los alemanes para traer el holocausto, como ellos llaman, todo eso. Y todavía falta cuando venga la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra, el falso profeta, y como engendros del diablo y como levantados por Satanás haciendo milagros y prodigios mentirosos, ellos creerán. Y mire que esto quedó confirmado. Qué triste, hasta que, como dice aquí, y esto es una palabra profética, y usted la entienda en este capítulo 24 que leímos hace un momento. Sí, acuérdese, bueno, es el 23, discúlpeme,
porque yo digo que desde ahora 23:39 no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor, es decir, hasta la conversión del Mesías, y que reconozcan que ellos a través de los siglos han derramado sangre de inocentes. Acuérdese que Proverbios dice algo muy importante: entre las 6 cosas que abomina Jehová y 7 es las manos derramadoras de sangre inocente. Bien, entonces ahora nos vamos, ya explicamos aquí cuál fue la conspiración, la entrega y la traición, sí, y cómo operó, y hemos explicado versículos 47 y 48, pero ahora vamos al 49, lo volvemos a leer. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. De parte de Judas había falsedad y engaño e hipocresía, y pues él vino y le besó, y en mentira y en falsedad. Qué tremenda, qué bárbaro este hombre, y qué Jesús tenemos, porque él estaba dejando que se acercara este entregador, este traidor, este conspirador, y soportando la falsedad, soportando el engaño, la hipocresía, ¿sí? Y un beso mentiroso y un beso señalador. Qué cosas. Vamos a dejar ahí, vamos al versículo 50, que me interesa bastante hablar de esto. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Que vemos aquí la actitud y las palabras de Jesús fueron así. Vamos a ver. Uno, le dijo amigo, que es la palabra en griego etaire, significa compañero, camarada. Jesús le reconoció su llamado, Jesús le reconoció su elección, Jesús le reconoció su posición, sí, Jesús no lo desconoció, le estaba dando la última oportunidad de reconsideración y arrepentimiento. Jesús nos otorga hasta en el último momento su misericordia y su gracia, y él no lo entendió así. En su contumacia, es decir, en la rebeldía, Dios y Jesucristo soporta nuestra contumacia, y en la rebeldía soportó la rebeldía y la necedad. Judas no la aprovechó. Oh, qué actitud de Jesucristo, y qué mala actitud de parte de los que somos los discípulos seguidores de Cristo. Judas no la aprovechó, y tú, ¿por qué no la aprovechas? Jesús sigue conservando esa actitud en el presente, según se escribe en Hebreos 13:8, porque Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Cuánto ha soportado a discípulos conspiradores, cuánto ha soportado a discípulos que se han entregado al enemigo y se vuelven entregadores y traidores. Oh, pero Jesucristo es el mismo ahora, ayer, hoy y por los siglos, y es para siempre su misericordia y su gracia. Mire que hoy tenemos que entender el corazón de Jesucristo y el corazón de Dios. Vamos allá ahora a Miqueas, que en breve también participaremos de este estudio. Miqueas 7, 18 al 20, y dice ahí: que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Esto estaba haciendo Jesucristo. Es un Dios que perdona la maldad, olvida el pecado y volverá a tener misericordia de nosotros y de su pueblo Israel, de Judá y de su iglesia. Ante la traición, Jesús nos mostró gran paz. Vean la paz que el Señor Jesús estaba mostrando.
Sí, Él es el príncipe de paz, Él es el Jehová Shalom, nuestra paz. Mostró templanza ante todo esto. No se resistió, no se puso pálido como nosotros, ni nervioso. Sí. Y mire, todavía le pregunta a Judas Iscariote, ¿a qué vienes? Como diciendo, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito? ¿De qué se trata todo esto? Oh, pero Jesús lo sabía. Y ahora nos pregunta el Señor, ¿a qué vienes? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito? ¿Estás alineado a mi voluntad y a mi palabra? Bien, vamos a dejar ahí, nos vamos al versículo 31. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Sí, de los que eran alguaciles de los sacerdotes. Y Jesús no aceptó la defensa violenta que en ese momento ejerció Pedro apóstol. ¿Por qué decimos que fue Pedro apóstol? Vamos a un contexto. Juan capítulo 18, versículo 10, me quiere acompañar y dice la escritura así. Entonces Simón Pedro, identificamos a este como apóstol y discípulo del Señor, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. El siervo se llamaba Malco. Jesús no aceptó la defensa violenta que en ese momento ejerció Pedro apóstol, según Juan 18:11. La violencia era justificada, ni así lo permitió, ni así lo toleró Jesucristo. Vamos a ver la razón aquí el mismo, en Juan 18:11 la contesta el Señor y dice: Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Le pregunta a él y le hace entender por qué no se podría aplicar violencia en ese momento y no se debía de aplicar violencia de ninguna manera, aunque era una violencia justificada. Juan 18:11 nos dice, sí, muy claro, sí, que nuestra espada, que nuestra violencia estorba muchas veces la voluntad determinada por el Señor, a Dios, y en este caso la copa de bendición, la copa de salvación, sí, sería recibiendo toda clase de injusticia y cargándola, ¿no? Qué gran ejemplo y actitud de Jesucristo para todos nosotros, sus hijos verdaderos, sí, no era así, y entonces nosotros tenemos que agradecer porque estábamos recibiendo la copa de bendición, la copa de salvación, sí, pero Jesús estaba recibiendo toda clase de injusticia y cargando esa injusticia. Eso es lo que quiero decir. Qué gran ejemplo y actitud de Jesucristo para nosotros, sus hijos verdaderos. ¿Y qué haremos ante toda esta enseñanza, ante todo lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo, ante la traición, el rechazo y, como veremos en un momento, de la soledad? Gracias, Señor Jesucristo, por ello. Vamos ahora al versículo 52 y dice: entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Sí, la violencia siembra violencia y tiene como producto muerte. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Veamos cómo Jesús estaba confirmando su enseñanza, todo lo que él había estado predicando mientras estuvo en esta tierra. Y vamos al sermón del monte o de la montaña y hablar de los bienaventurados. Vamos a Mateo 5:9 y dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sí, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos, que esto viene desde el Antiguo Testamento, y vamos ahora al Salmo 37, versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo, no te existes en manera alguna a hacer lo malo.
Eso es lo que el Señor Jesús tenía en su corazón, la palabra del Señor y la obediencia a ella. Sí, y vamos a seguir mirando y vamos ahora a ese pasaje que nos ha sido de mucha importancia para cada uno de nosotros allá en Santiago, y vamos hasta Santiago al capítulo 1 versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vea esto, la ira de Pedro no estaba obrando la justicia de Dios. Y concluimos diciendo esto del versículo 52, la ira es obra y acción exclusiva de Dios. Esto está claramente confirmado en muchos versículos, pero vamos a uno de ellos y vámonos hasta Romanos capítulo 12 versículos capítulo 12 versículos 17 al 21. Vamos allá, Romanos 12, y ya estamos llegando versículos 17 al 21, y dice la escritura así. Bueno, 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Aquí lo más importante es el 19, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Regresamos ahora al versículo 53 y nos estamos gozando, y dice una pregunta. Acuérdese que aquí hace tres preguntas, en el 53, en el 55 y en el 54. ¿Acaso piensas, dice el 53, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones, y hablamos que era la legión 6,000, 12 por 6, miren nada más. Estamos hablando de 72,000 ángeles poderosos. No quiso hacer eso el Señor. Aquí, ¿qué aprendemos de Jesucristo en su actitud en cuanto a la conspiración, la entrega y el entregador, el traidor, la traición, y en este caso de el rechazo y la soledad, que ya veremos? Y dice, el uso de la oración al Dios verdadero es como sigue. Y vamos a ver aquí, Dios vivo no puede tener como propósito la venganza. El Dios vivo no puede tener como propósito la venganza, el odio y la destrucción. No debemos mal usar el poder de Dios dado por su Espíritu Santo, ni la autoridad delegada en el nombre de Jesucristo. Vamos allá a Mateo 5:44 para que confirmemos esto. Y dice así, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¡Wow! ¡Qué palabra tan dura! A veces tan difícil de cumplir, pero ahí está escrito, y son palabras de Jesucristo también venidas en el sermón del monte, en el sermón de la montaña, que fue muy largo. Sí, qué mandamiento tan fuerte nos dejó el Señor Jesús, un decir, un hacer y un actuar muy diferente a lo que estamos acostumbrados, empezando por mí. Dios tenga de nosotros misericordia y podamos aprender cómo Jesús sufrió y enfrentó la traición, el rechazo y la soledad. El amor de Dios, el perdón, la aceptación, el servicio y otras cosas son las que resaltan más en este momento, y no en la venganza y la violencia justificada. Regresamos a Mateo 26:54. Y viene la segunda pregunta, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? El reconocer y recibir el cumplimiento de las escrituras es justicia, la justicia no del hombre, sino la justicia de Dios.
Es lo que debe de ser y es necesario que así se haga. Esto nos habla que Jesucristo está hablando de sumisión, de sujeción y de obediencia a la voluntad determinada por Él, a la voluntad perfecta de parte de Él, a la voluntad directiva de parte de Dios y a la palabra dada por el Señor que siempre se cumplirá. Es por eso que yo hablo que este versículo 54 nos hace una pregunta: ¿estás en sumisión? ¿Estás en esta hora en sujeción? ¿Estás en obediencia? Sí. Bien, seguimos y vamos al versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis, tercera pregunta, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Sí, aquí nosotros estamos viendo lo que venimos hablando de estos tres temas básicos: la traición, que incluye la conspiración, la entrega al entregador y al traicionero, sí, y al traidor, y el rechazo que aquí vemos que hizo el pueblo de Israel, Jerusalén, y los sumos sacerdotes Anás y Caifás, todo el Sanedrín, los fariseos, los escribas, los saduceos, todos los que componían el Sanedrín, aún se había herodianos entre ellos, todo el pueblo. Y qué grave todo esto, sí, pero hoy estamos hablando aquí del versículo 59, del versículo 55, el rechazo de Jesús como Salvador y de reconocerlo como el Mesías, el Cristo, el ungido del Señor, cambiando mentirosamente su envío y su misión y su actividad y su posición, y considerándole como un ladrón. En ese tiempo el ladrón era un delincuente, un criminal, sí, que era considerado, ¿verdad?, como terrorista, sí. Jesús, al enseñar, no se ocultaba, lo hizo con honestidad, con transparencia, con integridad. Vamos allá a Juan 12, 47 al 48, me acompaña y mire cómo la Escritura misma nos aclara todas estas cosas y dice así: el que me rechaza, mire qué bien, el que me rechaza y no recibe mis palabras, vea nada más lo que dijo Jesucristo, son palabras de Jesucristo, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Oh, qué tremendo, pero no leí el 47, voy a leerlo otra vez completo. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Qué tremenda palabra. Sí, el verbo rechazar en griego ateteo es poner a un lado, estaban poniendo a un lado la palabra de Dios, la palabra de verdad, la sana doctrina, la voluntad expresada en esa palabra determinada por Dios. Separar, estaban separando, estaban desestimando, estaban neutralizando la palabra, estaban violando. Sí, esto es lo que significa todo este término y se traduce como rechazar, desechar, invalidar. El rechazo de la persona de Jesús no pudo invalidar, ¿sí?, hacer a un lado su palabra. Ella nos juzgará en el día postrero. No hay escape. Esto ya había sido escrito, hermanos, allá en Isaías 28, y les voy a leer el versículo 13, y dice: la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Mire nada más lo que de esta manera nos estaba hablando la palabra de Dios, y mire también lo que está escrito y revelado en Primera de Pedro capítulo 2 versículos 7 y 8.
Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Habla de Jesucristo y cómo lo rechazaron. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. No hay escape, no hay escape. Al Señor Jesucristo no le preocupa ni le ocupa el rechazo a su persona, a su palabra, porque su palabra es eterna, es de un presente continuo y así se cumplirá la misión de Jesucristo. Vamos a regresar a Mateo 24:35 y ver qué nos dice ahí la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que esto es una palabra complementaria y nos vamos hasta Isaías, a Isaías 46 al 8, y dice la escritura así: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba. Vea lo que nos pasa a los hombres y al mundo, a esta tierra y a su pueblo, cuando no queremos oír la palabra dada por el Mesías, por Jesús, por Jesucristo, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Oh, ten misericordia de nosotros. Sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece, del Dios nuestro permanece para siempre. Qué tremenda palabra, qué tremenda palabra. Esto estaba aconteciendo y es parte de este versículo 55 de Mateo 26:55. Vamos a finalizar con el versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos dejándole huyeron. Aquí ya se completa. Aquí se completa la conspiración, la entrega, la traición y el rechazo. Y se completa ahora con el abandono, con el dejarlo solo y con la soledad. Quede claro y confirmado que lo que estaba sucediendo es la traición, el rechazo de Jesucristo. Era para que se cumplieran las escrituras de los profetas. Ya lo hemos visto esto. ¿Cómo no creer en Jesucristo y en Dios si los siglos y los milenios en que habló Dios a sus santos profetas, todo se ha cumplido? Sí, y si algo falta, se cumplirá. En el final de este versículo, Jesús es abandonado, es dejado solo, está viviendo en esos momentos en soledad. Vamos pues a Juan capítulo 16, versículos 32 y 33, y dice la escritura, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos. Acuérdese que en el Evangelio de Juan, del capítulo 13 hasta el capítulo 17, son los momentos antes de que Cristo fuera llevado injustamente y crucificado. Vuelvo a leer Juan 16, 32 y 33. He aquí la hora viene y ha venido, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Ellos huyeron y dejaron solo a Jesús. Vino la soledad, pero realmente era que iban a ser esparcidos, ¿sí? Cada uno por su lado, y me dejaréis solo, dijo Jesús. Mas no esto, me dejaréis solos, es que me emocioné, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. No estoy solo, el Padre está conmigo. 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él tenía paz y ministra paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué palabra? La palabra solos es monos, restante, solo, el único. El Padre estaba con él. Nosotros nunca estamos solos.
somos morada del Padre y del Hijo, según Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Ahí está el secreto. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El Padre y Jesucristo está en nosotros. Somos morada del Padre y del Hijo. Somos templo del Espíritu Santo, que ya lo vimos, pero lo volvemos a repetir y vamos hasta allá a 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y Romanos 8:11, vamos hasta allá a Romanos 8:11, y dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y tenemos asegurada la comunión, y con esto acabamos siempre de despidiéndonos, y ahora lo haremos en 2 Corintios 13:14, y dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Créalo, 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 recíbalo, recíbalo, recíbalo. No hay razón de que la soledad nos produzca tristeza para muerte. Por el contrario, el fruto del Espíritu en sus 9 manifestaciones nos cambia de actitud y el sentir, y leamos ahí para que acabemos de gozarnos en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, porque Él está en nosotros, con nosotros, sobre nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En cuanto a Jesús, sí, según Isaías 43, vamos a ver qué nos dice Isaías 40. Vamos hasta allá, Isaías 43, ¿qué nos dice con respecto a Jesús? Voz dijo que clama en el desierto. Esta era la obra que el Espíritu estaba haciendo en Juan el Bautista. Preparad camino a Jehová, es lo que hizo Juan el Bautista. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esto es una palabra profética ya cumplida en cuanto a Jesús. Según Isaías 43, la palabra profética es clara: a Jesús, que es Dios, le fue preparado camino y enderezada calzada en la soledad. Amén. Concluimos. Jesucristo, nuestro Dios y Señor, estaba a unas horas de ser crucificado y morir por todos nosotros ante la traición, el rechazo y la soledad. Salió victorioso, y la potencia de su gloria seguía siendo demostrada en toda tribulación por la que él tuvo que atravesar. Nos legó una actitud, un ejemplo a seguir en este mundo, con una promesa vigente, bendito sea el nombre del Señor, y una herencia de victoria. Y volvemos a leer Juan 16:33. Estas cosas, dijo Jesús, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hoy, hermano y hermana, está delante de ti este mensaje. Jesús sufre ante la traición, el rechazo y soledad, y nos enseña: ¿harías tú lo mismo que Él hizo? Y para aquellos que no han conocido a Jesucristo y que están pasando por una experiencia similar de conspiración, de entrega, de traición, de rechazo y soledad, yo les digo: recibe a Jesucristo, porque Él, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, siempre te dará la victoria sobre cualquier conspiración, traición, rechazo, sobre sentirte desestimado y menospreciado, sobre sentirte en dado caso vituperado, sobre el venir a ti una experiencia de decir: estoy solo. No estás solo. Dios está contigo, manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias, Señor, porque me has hecho aprender muchas cosas que espero cambien primeramente mi vida y también cambien la vida de los que escuchen esta palabra. Porque pareciera que empezáramos muy ligeramente,
pero fuimos profundizando. Y cada momento que avanzábamos en la enseñanza por tu Espíritu, más cosas estábamos aprendiendo. Y más mirando cuál fue la actitud y las palabras que Jesucristo emitió en ese momento, que fueron en plena paz, en plena templanza, en pleno convencimiento, en sumisión, en sujeción y obediencia. Hoy, ¿qué haremos ante todo esto, Señor? Cuando sabemos que sobre esta tierra, como tú me has mostrado, vienen muchos más cambios y vienen mucho más situaciones que pudieran lastimar nuestra vida. Pero ante todas estas cosas que procuraron lastimar el corazón de Jesús, no sucedió ello. Oh, así sea en nosotros, que todas estas cosas que nos puedan lastimar, Señor, no sucedan, sino por el contrario, que prevalezca en esta hora tu palabra y lo que nos has enseñado, y que prevalezca la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, para que en todo tú seas glorificado y para que nosotros podamos decir juntamente contigo: es necesario que así se haga. Amén. Ahora vamos a ministrar ante todas estas cosas que en un momento dado nos hayan producido en nosotros dolor y aún traído sobre nosotros un impacto tal que traiga enfermedad a nuestro cuerpo por retener pecados, sí, ajenos, y aún cultivar esos pecados y hacerlos nuestros. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que nos perdones y en esta hora tengas a bien limpiarnos, Señor, de todo pecado y de toda práctica de pecado con tu sangre, con tu palabra y con la obra preciosa, libertadora de tu Espíritu. Y vengas en esta hora para ministrarnos no solo sanidad en el cuerpo, sino en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que se cumpla tu gloriosa salvación, que es plena, perfecta y íntegra. Gracias, Señor, por ello. Por eso venimos delante de ti, para que en el nombre de Jesucristo, teniendo fe en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, y conforme a la fuerza y la potencia de tu gloria, tengas a bien limpiarnos, sanarnos y salvarnos de toda enfermedad y de toda dolencia, cualesquiera que ésta sea, si solo es momentánea, si solo es inicial, si no permanece y si permanece, aún a los que están pasando por declaraciones de parte de los médicos de una enfermedad terminal. No recibimos, Señor, y clamamos a ti, porque para ti no hay nada imposible. Todo es posible, porque para ti no hay nada difícil. Tú has dicho, al que cree, todo lo es posible. Tú has dicho, al que tiene fe en Dios, le va a decir a este monte, quítate y échate a la mar, y lo que diga será hecho. Y, Señor, así también has dicho que oremos pidiendo, creyendo que recibiremos y vendrá. Va a acontecer, Señor, va a suceder, porque esa es tu misericordia, porque esa es tu gracia, porque esa es tu bondad, porque esa es tu benignidad, porque esa es tu piedad y tu compasión, porque tú, Señor, conoces nuestra condición y conoces nuestra debilidad, y porque tú quitarás de nuestros cuerpos y de nuestra alma y de nuestro espíritu toda falta, todo defecto. En el nombre de Jesucristo, sánanos, Señor. Y si en este caso tiene que ver el enemigo, queremos tomar la autoridad en el nombre de Cristo y el poder del Espíritu Santo para atarlo y para reprenderlo y para enviarlo a prisiones de eterna oscuridad para el día del juicio, sea ángel caído y sea demonio, sea espíritu inmundo o espíritu de demonio, cualesquiera que sea su jerarquía, quede inhabilitado e imposibilitado, quede atado de pies y manos, amordazado y quebrantado y derribado en el nombre de Jesucristo. Y tú nos des autoridad en el nombre de Jesús de echar fuera demonios y de sanar toda enfermedad y toda dolencia que pudiera causarnos, todo azote de Satanás en el nombre de Jesucristo caiga y tú seas glorificado y se acabe toda anomalía
y se acabe todo mal de todo tipo espiritual, anímica, moral, mental, eclesial, ministerial, física y corporal y material. Gracias, Señor, también porque tú, Señor, en esta hora vas a tener de nosotros misericordia, Señor, y vas a bendecirnos en cuanto a las cosas que corresponden, porque tu palabra dice: más buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tú tienes cuidado de nuestras necesidades primarias, de nuestras necesidades secundarias, de nuestras necesidades espirituales, morales, mentales, emocionales. Tú tienes cuidado de todo ello y no nos vas a dejar, Señor, porque tú nos has dicho: yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Eres nuestro ayudador, eres nuestro socorro, eres nuestro amparo. Oh, bajo la sombra de tus alas estamos morando. Gracias, Señor, porque tú eres todo eso para nosotros. Solo tú tienes una condición para nosotros: que oigamos atentamente tu voz y guardemos tus mandamientos en nuestro corazón, y entonces estas bendiciones vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. Tú vas a bendecir el trabajo de nuestras manos, nuestro entrar y salir. Vas a bendecir el trabajo en la ciudad, en el campo. Vas a bendecir, Señor, nuestra canasta y artesa de amasar. Nos vas a poner por cabeza y no por cola, y nos vas a librar del malo y del perverso y del violento. Gracias, Señor, por todo ello. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos. Amén. Ahora, Señor, como acostumbramos, nos vamos a despedir. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Y el río de bendición que se viene después de que hoy, domingo 19 de junio, te demos el debido culto y no ocupemos este tiempo sino para buscar tu rostro, para alabarte y para bendecirte, para que escuchemos las alabanzas que se nos ponen ahí, Señor, en las redes sociales, para que repitamos de memoria los textos, para que escuchemos la escuela de crecimiento espiritual, para que escuchemos, Señor, las clases dadas por la hermana Fabi Sirven a través de estas redes, para los niños, las manualidades, los textos, Señor, la predicación, la administración y la despedida. Señor, todo esto sea un río de bendición, porque lo que somos, tenemos y hacemos es por tu gracia. Y en toda esta semana, Señor, será tu nombre glorificado y tú manifestarás tu mano a favor de nosotros, los que tenemos temor a tu nombre y de los que debemos ser de perfecto corazón delante de ti. Gracias, Señor, por todo ello, y gracias porque vas a bendecir el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, todo lo que hagamos, Señor, para gloria de tu nombre. Glorificamos pues al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y tu palabra, y declaramos finalmente el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros en la realización de todas nuestras actividades. Amén.